¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento. Analizamos los temas candentes de la agenda noticiosa. Día del periodismo independiente con Pauta Stock. Muy bien, está la mesa servida, esta mesa periodística, ¿no? La pauta lista con don Jorge Molina desde interferencia.cl. Jorge, muy bienvenido, ¿no? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Nuevamente, ¿no? Habíamos estado hablando de un libro tuyo que había sacado, Jorge. Chilenarco. Chilenarco, ¿no? Pues también experto en crimen organizado, te has dedicado a reportear harto sobre aquello. Tema que hablaremos también, por supuesto, el día de hoy. Desde elmostrador.cl nos acompaña Rodrigo Córdoba. Rodrigo también, muy bienvenido a esta mesa de conversación. Gracias por invitarme. ¿Primera vez que viene? Primera vez. A este estudio, a este santuario. Sí, primera vez. Santuario ciudadano, por supuesto. Ya, comencemos con una noticia que trae precisamente interferencia.cl. Don Jorge Molina, Chong versus Yáñez, como dice ahí la noticia, que la jueza Chong, ¿no? Ordena al fiscal, ordena al MinSal la entrega de fichas clínicas de todas las víctimas de trauma ocular del estallido con datos y testimonios de víctimas. La fiscal Jimena Chong formalizará al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y a otros exgenerales el 7 de mayo. Las cifras son clave para evaluar el conocimiento de Yáñez, Rosas y Olate sobre los efectos de las actividades de control de orden público bajo su mando, ¿no? Versus de la fiscal Jimena Chong, entonces, contra el general director Ricardo Yáñez. Mira, interesante versus. Sí, lo que ocurre allí es que el delito, que es un delito omisivo, así le llaman, ¿ya? Es decir, la responsabilidad de mando. Teniendo el control del hecho, yo no hice nada, se me estaba escapando la represión de las manos, existían personas con trauma ocular, ya era un tema durante el estallido, y no se hizo nada, y por tanto la estadística de las personas con trauma ocular fue subiendo. Entonces, la configuración más bien, la construcción del discurso jurídico que tiene que tener la fiscal Chong frente al tribunal necesita un espacio grueso, ¿cierto?, para poder convencer al tribunal de que él es el autor de esto y de que el tribunal le hace... O sea, a ver, la fiscalía lo va a formalizar sí o sí, pero para eso necesita un pool de antecedentes, ¿cierto?, más de los que ya tiene. La carpeta tiene, yo te diría, sobre las 30.000 fojas. Yo la he revisado harto, pero ¿qué faltaba allí? Y esto es una petición al Ministerio de Salud que no pasó ahora. La fiscal pidió cuenta, ¿cierto?, de esta solicitud al Ministerio de Salud. Y pese a haber enviado 2 oficios, el MinSal se había negado rotundamente, invocando la ley de derechos del paciente, ¿no? Perfecto. Y está bien, es legal. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la fiscal? Bueno, le pide al tribunal, señor, aquí me están negando esto, usted autoríceme. ¿Y qué es lo que hace la jueza? Mira esta historia, autorizado, señor Ministerio de Salud, le ordeno que usted entregue todas las fichas, todas las personas que sufrieron un trauma ocular a nivel nacional. ¿Qué es lo importante de esto? Que podría parecer una diligencia pequeña, es el vínculo que existe entre la cantidad y los testimonios de las personas versus el poder o el control del hecho que tenía Yáñez, Rosas y Olate. Ahí está el tema. Oye, veamos entonces... no es fácil, no es fácil, está muy complejo probar el tema. Yáñez es el actual director de Carabineros, ¿no? Ricardo Yáñez, su antecesor sería entonces Mario Rosas, también está acá formalizado, y el señor Diego Late es el ex subdirector de la institución, y como tú dices, estos delitos serían, ¿no?, según lo que se está investigando, delitos omisivos de apremios ilegítimos. Veamos las cifras que rondan y que ustedes traen también de la nota, según esta gráfica que tenemos ahí en pantalla, de los datos del INDH.
Dice que según las querellas presentadas por este Instituto Nacional de Derechos Humanos, entonces 7 personas fallecieron por la acción de agentes del Estado. Del total de víctimas, 3.581, o sea, 94,8%, sufrió algún tipo de lesión física sin resultado de muerte. Y de ese total, 220 víctimas, 6%, sufrieron algún tipo de trauma ocular, 50 personas sufrieron estallido ocular, 82 víctimas la pérdida de visión y 88 víctimas, 40%, alguna lesión causada por trauma ocular. Son más de 400 personas en el fondo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han tratado este tema en el mostrador también, Rodrigo? Bueno, sí, muy interesante también ver que la fiscal Chong se toma para pedir esta insistencia cuando le habían dicho que no le iban a dar los datos de los pacientes por derecho reservado. Es interesante porque ella se toma de frases de Mañalich y de ex autoridades del gobierno de Piñera para insistir. Según lo que dijeron en Interferencia, es interesante que Mañalich en la prensa en noviembre de 2019 dice que hay una cantidad brutal de casos de trauma ocular. Entonces, a partir de eso es como ella insiste. Es interesante también cómo desde el mismo gobierno, oficialismo de ese tiempo, fueron dando estas pistas, como dejando el camino para que la fiscal Chong como pueda hacer el recorrido de vuelta, sí, y llegar nuevamente como al general Yáñez, que hoy día más encima es uno de los más cercanos al gobierno actual. Claro, bueno, ahí tenemos al exministro Mañalich. Interesante también cómo nace todo esto, ¿no? O sea, recordemos que la defensa del general Yáñez imputó a la figura de la fiscal Chong. No quería que siguiera. No quería, no. Yo creo que la ha hecho, o sea, si uno lo mira en términos reales, el general director de Carabineros tiene todo el derecho de recurrir a todas las estrategias legales que él estime conveniente porque es su derecho constitucional. El problema está en que él es una autoridad del Estado. Ese es el tema. Entonces si la fiscal me cita, efectivamente yo como ciudadano puedo invocar distintas cosas, pero si cualquiera de nosotros tres, nosotros no tenemos, el general director tiene un pequeño fuero para poder responder por oficio, de pronto fijar domicilio a la hora de ser interrogado, pero como ninguno de nosotros de los que estamos acá tenemos esa gracia, ¿no? O sea, si no vamos a la primera, no vamos a la segunda, no vamos a la tercera, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Es pedir la orden de detención, pues. Exacto. Aquí no ha ocurrido, e incluso, o sea, invoca la figura del odio, ¿no? Sí. La figura de la mala onda, la fiscal no me quiere, ¿no? Entonces ahí el fiscal tiene que resolver. Muchos dicen que lo que hace el fiscal es como golpear a la fiscal Chong, golpear al fiscal regional Xavier Armendari, pero si uno lo mira con distancia, si uno corre una pieza para acá, corre otra pieza para acá, el hecho es que problema postergado, problema solucionado, como la máxima política mexicana. El hecho está en que a Yáñez se lo va a formalizar, hay fecha, y se están reuniendo los antecedentes, no solo jurídicos, sino que además los estadísticos. Así que yo encuentro que este es, si la memoria no me falla, es el primer juicio por responsabilidad de mando desde que existe la reforma desde el 2005 en la región metropolitana hasta ahora. Recordemos que está activo, ¿no? Y recordemos que hay también toda una crisis, al menos también es importante también en los medios, sobre lo que está ocurriendo con la delincuencia, ¿no? Y es la agenda. Y como tú decís, Rodrigo, está complejo el panorama para el gobierno de tener al general director con estos líos con la justicia, ¿no? Sí, es que además aquí se produce una contradicción que es monstruosa. Este gobierno es el gobierno que más plata le ha metido a la seguridad en toda la historia de la democracia hasta hoy. Es el gobierno que mantiene a los militares en el norte y los mantiene en la macrozona sur, algo que no había ocurrido. El gobierno ha ido cediendo, ha ido, entre comillas, madurando respecto de situaciones que uno tiene que mirarlas con un criterio de realidad, ¿no? Pero por otro lado, se han ido generando nuevas herramientas legales en la persecución del crimen organizado, pero ocurre que el crimen organizado es bastante más creativo que las autoridades y es más liviano, es un ratón y el otro es el gato. El crimen organizado no respeta al Estado, su gran gracia es poder
como una empresa, ir creando estrategias nuevas muy rápido, inversiones más rápidas, ¿no? Y entonces tú tienes ahí un escenario complejo, y en particular ahora que se están abriendo, ¿no?, al uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Hoy día eso se hace, ¿en qué sentido? Está la Policía Marítima, ¿cierto?, que depende de la Directemar. Ellos han hecho una pega, según los mismos fiscales, muy buena. Se incautan en alta mar, ¿cierto? Y ellos tienen una experiencia, ¿cierto? Tienen una expertise respecto de esto y de actuar con civiles que pertenecen a la criminalidad. Pero esa no la tiene el Ejército, esa no la tiene la Fuerza Aérea, y la tienen efectivamente los detectives y carabineros. No, además, imagínate lo simbólico, ¿no?, para poner un término, que sería que este gobierno, en el cual está el Partido Comunista como un ente importante, sea el que autoriza salir militares a la calle, ¿no? Es que se está abriendo. Es una gran victoria, de la oposición. El PC ya se abrió. En términos simbólicos y mucho más que simbólicos, ¿no? El PC ya se abrió, porque el PC ve esta historia con realidad. Es el crimen organizado, es un atentado a los derechos humanos. Bueno, lo dice la Constitución, no el crimen organizado, pero dice el terrorismo, en su artículo 9 dice el terrorismo es un atentado contra los derechos humanos, o sea, está en la Constitución. Y precisamente ese tema trae la nota El Mostrador, ¿no?, señalando, como dice ahí la nota, que voces oficialistas se suman a la idea de utilizar militares ante el avance del crimen organizado, dice esta nota precisamente de Rodrigo Córdoba. Los últimos homicidios conocidos han agitado la agenda de seguridad. Desde la oposición han llamado a ocupar contingente militar y desde el gobierno se han declarado en evaluación. Sin embargo, existen diputados oficialistas que bregan por acelerar este movimiento y aseguran que está pendiente algunos diputados parlamentarios del PPD, ¿no?, puntualmente. El PPD y el Independiente PS. Y algo ligado al PS. Lo Sí. digo. Bueno, sí, esto en realidad se viene dando hace harto rato desde un movimiento como desde el socialismo democrático, más bien, que están bregando no por el estado de excepción, sino por el proyecto de infraestructura crítica, que vendría a ser que los militares cuiden, por ejemplo, caminos, carretera, aeropuerto, etcétera, distintos lugares estratégicos. Y ahora, con el caso del doble asesinato que ocurrió en Mayoa el sábado, esta idea volvió a cobrar sentido, volvió a cobrar fuerza, y sobre todo porque también ya hay gremios involucrados, como el gremio de los camioneros, el gremio de agricultores también, se involucraron y le dieron este ultimátum al gobierno de 72 horas. Y a partir de eso se fue generando esta idea de que hay que acelerar el proyecto de infraestructura crítica, porque también el gobierno tiene pocas salidas en términos del tema de seguridad. Como ustedes mismos lo hablaban, es un tema que sigue apareciendo en la agenda constantemente, difícil paliar este sistema. Claro. Las soluciones que se han entregado, todos los proyectos de ley, toda la inversión que se ha hecho en carabineros y en las policías, parece no satisfacer ningún parámetro de lo que pide, bueno, en este caso los camioneros y los agricultores, pero en general la sociedad civil. Escuchemos lo que dijo precisamente el subsecretario Monsalve. Por lo tanto, los ultimátum creo que no son buenos, porque el país lo que requiere en materia de seguridad, quiero volver a insistir, los temas de seguridad son temas complejos, no siempre se resuelven con una medida. Muchas veces se piensa que una medida va a resolver todos los problemas de seguridad y no necesariamente es así, son temas complejos. Y en los temas complejos se requiere la disposición de todos para que hayan políticas de Estado que les sirvan a los chilenos. Yo quiero reiterar la voluntad en esa materia de diálogo del gobierno. Y lo segundo, decir que ya lo hemos dicho, nosotros no descartamos ninguna herramienta, nos hemos mostrado nuestro interés en que el gobierno disponga de la herramienta de infraestructura crítica. Hay que recordar que el gobierno le puso urgencia a la tramitación del proyecto que está en primer trámite en el Senado, y por tanto nos interesa que el gobierno, este gobierno y cualquiera, tenga disponible la posibilidad de disponer de las fuerzas militares en materia de infraestructura crítica. Por tanto, queremos avanzar muy rápido en la habilitación legal de ese instrumento. No lo descartamos, por supuesto, y en aquellos lugares donde el gobierno, en conjunto con las policías y con las Fuerzas Armadas, lo considere necesario, por supuesto que lo vamos a utilizar. Claro, se une esto con el tema de Yáñez, ¿no?, que hablábamos recién, claro. Pero también toda la problemática que hay con el gobierno está completamente horquillado, ¿no?, por poner un término también de sí, es que ahí Chile, ¿no? A mí lo que me sorprende de Yáñez, del subsecretario Monsalve,
es que él dice que se están empujando iniciativas legales, entre ellas el tema de infraestructura crítica. Ya hay algunas, por ejemplo, la ley de ciberseguridad, que viene a cambiar el tema dentro de las empresas, infraestructura crítica para el Estado, para el Departamento de Inteligencia de la Defensa, en fin, ¿no? Viene a haber un cambio mucho más rudo. Pero a mí lo que me sorprende es que en todas estas iniciativas, o sea, está votada la ley de inteligencia y la ley de inteligencia que están votando, es igual que la otra, pero igual, no tiene ni un cambio, ni uno. Disculpa, una ley también donde la derecha se opone a agilizar la transparencia de las cuentas bancarias, ¿no? Claro. El follow the money que es tan clave para combatir el narcotráfico. Sí, pero, ¿de dónde viene el dinero? Pero yo te diría que más allá de esa polémica, yo creo que en la ley actual existen una serie de herramientas que permiten investigar esto. O sea, a ver, está la ley de lavado, está la ley de droga, tiene la ley antiterrorista y... Tú dices mira, que ya es posible o sea, fácilmente ingresar a las cuentas bancarias de... Pero claro, o sea, en la medida en que tú vayas a investigar a un sujeto, ¿cierto?, que está recibiendo plata al narco o es parte de una organización criminal que tiene estructura, cantidad de personas, jerarquía, permanece en el tiempo, que es como la definición que tiene la ONU y para denominar al crimen organizado. ¿Y por qué no se hace entonces con más celeridad? ¿No? Si esa No, es la sí, mejor lo manera que pasa es que hay muchas cosas que no se saben. Pero mira, lo que ocurre acá es que cuando hablan de la infraestructura crítica, que es absolutamente importante, el tema del secreto bancario puede ser súper importante, no hay ningún problema con eso. Pero el tema ¿y las cárceles? Chile necesita 4 o 5 cárceles más y nadie habla de hecho, el tema del derecho penitenciario, por llamarlo de alguna manera. Necesitáis más detectives, necesitáis más carabineros, necesitáis más gendarmes, necesitáis más gente que esté por un lado en la calle y necesitas ver cómo vas a solucionar el tema fronterizo. Sí, también. Claro. Que estos diputados, o bueno, desde el socialismo democrático también comentaban que el gobierno siempre se mostraba en estado de evaluación, ¿no? Sí, lo estamos evaluando. Cada vez que salen estas solicitudes dicen, no, sí, lo estamos evaluando. Pero también me comentaban parlamentarios que hay problemas con las mismas Fuerzas Armadas, porque en realidad no se disponen tanto de lo que se imagina. Las Fuerzas Armadas también no están preparadas para hacer labores de orden público, entonces también hay resistencia de las mismas Fuerzas Armadas en entregarse a esto. Y bueno, ya el componente simbólico también es otra razón de por qué no se toma con celeridad esta medida de la infraestructura crítica o de llamar a los militares a la calle como lo estaban pidiendo, ¿no? Que me imagino que hay una problemática también de hasta dónde tú dejas puertas abiertas, ¿no? Porque también puede venir después otro gobierno de otro signo y este gobierno, que considerado de izquierda, ¿no?, ya le abrió esa puerta. Por ejemplo, lo que ocurrió con estos lobbies, ¿no?, que finalmente la Contraloría dice que no, que estaban bien dentro del lobby. Tenemos una Contralora subrogante, que me imagino quiere ser ratificada también en el puesto. Estas puertas que deja abierta el contrato con SQM, nuevamente lo hace un gobierno de izquierda, por lo tanto queda oleado y sacramentado el tema con SQM y todo lo que simboliza. Y ahora que sea, por ejemplo, un gobierno de izquierda el que saque a los militares a la calle, deja también una válvula abierta para que otros gobiernos, incluso de los que vengan, también lo hagan en otros contextos. Me imagino que por ese lado puede venir la aprehensión, ¿no?, de este gobierno. Sí, yo creo que tú tienes razón. Más allá de que estemos de acuerdo o no, de que haya que sacar los militares y ponerlos en punto estratégico como lo hacen otras democracias, ¿no? Si uno va de turista a Europa, te das cuenta que hay algunos militares cuidando algunas infraestructuras valiosas o claves dentro de las ciudades, aquí, ¿no? hay algunas infraestructuras críticas que cuidan los militares. Por ejemplo, si tú vas cruzando a Mendoza, hay una hidroeléctrica, me puedo equivocar si es hidroeléctrica o no, pero hay militares ahí, hay ciertas cosas que las cuidan los militares porque son temas de seguridad nacional. Exacto. El problema es cómo, te digo, ¿qué válvula queda abierta cómo se ratifica pero esto, sacarlos, ¿no?, a la calle, como bien decía Rodrigo, el gran problema, más que el símbolo, porque sería decir, bueno, mira, lo que pasa es que aquí la dictadura ya se terminó hace mucho rato, ¿me entiendes? Entonces, el tema es el criterio de realidad, pero el criterio de realidad es qué facultades le vas a dar a los militares para hacer esto. Ese criterio de realidad, por ejemplo, puede hacer que en un gobierno futuro, del signo que sea, digamos, ¿no?, porque los gobiernos autoritarios pueden ser de derecha o de izquierda, da lo mismo, puede haber una concentración en la Alameda y ahí salgan militares a cuidar una estación de metro.
Claro. bajo ese rótulo de que están cuidando algo estratégico. Es que ahí es donde está la gracia de poder aumentar Ese es el problema, digamos, que se puede producir aquí. Pero es Porque que la mira lo que gracia- pasó con carabineros que están preparados para esto. Imagínate militares que no estén preparados para esto. Es que ahí es donde está el tema. Ese es el peligro, creo ¿Dónde yo, ¿no? dónde está el diálogo y la mano política, ¿no? la inteligencia de esta historia para dejar establecida en una ley, o sea, tan cuadrado, tan específico como en un contrato, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede y cómo tiene que estar el equilibrio político para adoptar determinadas medidas? O sea, el presidente no puede ser un ser omnímodo, menos en un poder, en Sí. poderes repartidos. Ahora, según esta ley, puede sacar los militares Para sin determinadas- el Parlamento en determinadas ocasiones. en fin, Y no por muchas veces. Claro, excepciones, pero como estamos en la macrozona sur, con excepciones Claro. hace cuántos años ya. Oye, vámonos con este tema también que ha sido muy importante. Me gustaría saber la reflexión que hacen ambos sobre esta noticia que ocurrió el día de ayer, la ley corta de ISAPRES, ¿no? El Senado aprobó la rebaja de deuda y gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional. Por mayoría, dice esta nota del diario de la Universidad de Chile, se aprobó una indicación que permitiría a la ISAPRES bajar la deuda de 1.180 millones de dólares a unos 470 millones de dólares, ¿no? Y el gobierno y parlamentarios socialistas hicieron reserva de constitucionalidad porque entre medio también se habló de la mutualización de esta deuda, que este concepto, ¿no? que se usa en seguros para hacerlos viables o sustentables, que significa mutualizar, significa compartir los costos y riesgos de cubrir las personas de algún siniestro. Hagamos un poco de historia con esto, ¿no? Estos son deudas que según el fallo de la justicia, se le cobró de más a los usuarios de ISAPRE. Hay una investigación de la Superintendencia de Salud, un ente autónomo, que señaló que eran 1.400 millones de dólares y sobre ese fallo la Suprema dijo tienen que pagar las ISAPRES. Se mete en esto el Senado, una comisión del Senado y habla con expertos de la materia y los expertos bajan esta cifra a 400 millones de dólares, de 1.400 a 400, o sea, menos de un tercio. Luego se mete el gobierno y dice, no, estos son 1.000 y algo, le baja 400 al tiro millones de dólares, y luego Superintendencia recapacita y se apega más a la cifra del gobierno, a la Superintendencia de Salud, pero aún así entonces sale esta medida que considerada también incluso por los parlamentarios como un salvataje a la ISAPRE. ¿Ustedes traen algo también al respecto en el mostrador? Sí, mañana va a salir publicado una nota al respecto sobre el avance legislativo que va a tener esto, el apoyo. Como bien lo decían los colegas de la Radio Universidad de Chile, se va a, ¿cómo se llama? Los diputados oficialistas, o sea, el gobierno y el oficialismo ya se declaró en contra de la mutualización, que la van a votar en contra porque hay reservas de constitucionalidad y todo eso. Y además... Disculpa, ¿qué significa la mutualización en este contexto? La mutualización, mira, no es un concepto tan difícil de explicar, pero es la baja de la deuda porque se reconoce que las ISAPRES cobraron tanto de más, pero también cobraron de menos. Entonces, a la deuda total se le resta eso lo que ellos cobraron de menos. Claro. Entonces, por eso mismo... Que fue lo que dijeron los expertos, ¿no? Para rebajar a Sí. 400 millones de 1.400 a 400. Sí, a mí me dijeron que los números son políticos también. Entonces, a partir de esa reflexión, siempre van a haber fórmulas, ¿no? de darle más viabilidad a la ISAPRE, más tranquilidad en términos de asegurarle el negocio o también, no sé, dejar que unas caigan, no todas, Sí. etcétera. Como que se va haciendo el cálculo, ¿no? Para ver hasta qué punto se le puede ayudar a la ISAPRES o asegurar el negocio, justamente porque también hay mucha gente afiliada a estos O sea, seguros. el 20% de las personas están afiliadas a esto, el 80% están afiliados al sistema público. Eso es más o menos los guarismos que entregaba la superintendencia. Entrevistamos hace poco al superintendente, a Víctor Torres, para que nos explicara bien este caso y nos señalaba este asunto. Salvataje a la ISAPRE, además saltándose un fallo de la Corte Suprema, ¿no? El Poder Legislativo se salta y se intromete en un fallo de la Corte Suprema y finalmente no se paga lo que la Suprema había señalado. Pero la Corte Suprema también, si bien es cierto, es concreta en una parte de ese fallo, entre comillas, definitivo, ¿cierto? También deja abierta la puerta en donde dice, nosotros no podemos crear la ley. Claro. O sea, esto es un tema del legislativo. No puedo, o sea, si bien es cierto, aquí hay ciertas prácticas que tienen que ser cumplidas, ¿cierto?, por fallos judiciales que este no es el primero, ¿no?
Es el primero porque es el más grande, porque en el fondo agrupó. O sea, yo le vengo ganando a la ISAPRE desde el 2003 con mis aumentos de planes. Y más encima las ISAPRE lo que les ocurre es que el Servicio de Impuestos Internos les rechaza como gastos necesarios para producir renta el dinero destinado a los litigios judiciales, que no son otras que pelear en la Corte los recursos de protección. Y misteriosamente el Tribunal Tributario le da la razón a las ISAPRE. Entonces hay una interpretación también desde ese lugar, ¿ya? Que si tú lo juntas, a ver, la reserva de constitucionalidad de la que hablas, o sea, sí, ya es como, ya buena onda, que te vaya bien, ¿no? El gobierno tiene ahí una mayoría que puede ser y no puede ser, pero yo encuentro que no es el momento político ni tampoco jurídico de presentarlo. No es como llegar y presentar un recurso de la nada, o sea, Sí, no, es pero un saludo a la bandera ahora. yendo al hecho, ¿no? Al hecho que significa esto, ¿no? Que ni siquiera son durante 10 años, son los últimos 2 años que le hayan cobrado a su afiliado más dinero, hayan defraudado finalmente, según este fallo, se destila este fallo de la Suprema, y en la Suprema haya puesto una cifra al respecto. ¿Qué significa en términos concretos eso? ¿Qué otras ventanas abre en el futuro finalmente un hecho como el que está ocurriendo con la ISAPRE, más allá de que estemos reos, ¿no? Como lo han señalado también muchos diputados que votaron a favor de esto, diciendo, bueno, si no votamos a favor, queda las cosas en Chile, ¿no? Se viene abajo todo el sistema de salud prácticamente, ¿no? Hay una suerte de amenaza también en ese sentido, y creo que el mundo político la ha hecho sentir, ha acusado recibo de eso, y también... bueno, lo que trataron de negociar los senadores era que con esta ley corta que le daba viabilidad al tema de la ISAPRE y al pago de la deuda, sea cual sea el monto, se comprometiera también a una reforma de salud, que dejara un poco legado a hacer la ISAPRE un seguro de salud, más que esta gran como industria que en el fondo tiene de alguna manera un gran control sobre lo que puede cobrar, sobre lo que no y sobre lo que tiene que devolver según la justicia. No, y además a quienes acepta y a quienes no acepta. Nosotros que ya tenemos cierta edad, ¿no? En esto ya hay problemas para cambiarse de ISAPRE, hay problemas para que te acepten una ISAPRE. Los planes porque, no son iguales. ¿no? Si tenemos una preexistencia que me imagino mucho, tenemos después de cierta edad, te van dejando de lado. O sea, un sistema de salud, un seguro que funciona prácticamente como funciona cualquier aseguradora de un auto. No, y está todavía pendiente casa. ahí o no, Rodrigo puede explicarlo mejor que yo, que es el tema de las tablas de mortalidad, las tablas de edad. O sea, es imposible que alguien viva hasta los 104 años. ¡Ay! ¿No? Pero claro. Hay que aplaudirlos porque llegaron allí, pero ¿son cuántos? El problema también que tiene el gobierno acá es que ellos siempre dijeron que la mutualización iba en contra del fallo de la Corte Suprema. Entonces, el gobierno ahora, si es que cede respecto a lo que dijo el Senado, de alguna manera el gobierno se va a ver envuelto en sus propias palabras. Y los montos, 1.400 millones de dólares, eso es lo que tenían que pagar según la Suprema. Son montos muy, pero muy grandes, ¿no? Parecido a los montos que se manejan en muchas discusiones políticas, ideológicas que se están llevando a cabo. Yo así como se dice en buen chileno, voy a alargar el full de ACE, ¿no? Pero yo creo que el gobierno esta pelea no la va a ganar con la ISAPRE. O sea, es imposible que la gane. No la va a ganar. No va a anular a la ISAPRE. Las ISAPRES van a pagar menos plata, van a seguir funcionando. El tema es cómo. Y lo saben, además las ISAPRES tienen buena defensa también en el Parlamento. Sí, sin duda tienen buena defensa. Por lo menos ya en el ante Senado el lo Tribunal ganaron. Constitucional y ante el Servicio de Impuestos Internos y todo, pero el gobierno no va a ganar. Va a ganar de una manera en donde se puede rebajar la plata, pueden cambiar ciertas dinámicas, se puede crear este tema del seguro, se le puede, no sé, en esto voy a mentir, ¿no? Agregarle más plata FONASA, pero no va a ganar. El tema es, los diplomáticos peruanos tienen una gran frase que se llama la teoría del poquito. No, si yo te gané por 1, igual te gané. Ese es el tema.
No importa cómo. Don Uno. Jorge Molina, muchas gracias por haber venido. Saludos Gracias a por la interferencia.cl. Muchas gracias. Desde 3.000 pesos se puede seguir apoyando el periodismo de interferencia.cl, incluso menos, de lo que se pueda, se meta a la página de interferencia.cl. Ahí está la página y puede apretar ese botoncito que está ahí y seguir apoyando al periodismo independiente, lo igual que El Mostrador. Rodrigo Córdoba, muchas gracias también por haber venido. Muchas Ser gracias a parte ti por de la los invitación. newsletters del Mostrador también, haciendo este aporte. Muchas gracias Esté muy por bien. la invitación. Saludos al Igualmente. Mostrador. Ahí está la página del Mostrador también para hacernos parte de esos newsletters. Gracias también por la... No, vámonos a un corte. Vámonos a un corte. Hacemos un corte y seguimos en stock disponible. No te vayas de la sintonía.